Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas sean a mi canal. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. Si son nuevos, me presento, soy, inserta tu nombre aquí, y en este espacio compartimos experiencias, reflexiones y un poquito de todo lo que me apasiona en la vida. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo muy especial, algo que marcó un antes y un después en mi vida, algo que, bueno, ya lo vieron en el título, ¿no? Sí, vamos a hablar de Kerem Bürsin. Pero no se asusten, no es un vídeo de chismes ni de farándula, para nada. Es una historia personal, una reflexión sobre cómo una persona, a la que ni siquiera conozco en persona, pudo influir de manera tan profunda en mi perspectiva y en mis decisiones. Es una historia que involucra un poco de fanatismo, sí, lo admito, pero sobre todo mucha admiración, inspiración y un cambio radical en la forma en que veo el mundo. Una transformación que a día de hoy sigo agradeciendo. Así que si les interesa saber cómo un actor turco logró darle un giro de 180 grados a mi vida, quédense conmigo, pónganse cómodos, agarren algo rico para tomar y empecemos esta conversación. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que intentaré seguir sorprendiéndolos con contenido interesante. Ahora sí, manos a la obra. Todo empezó como muchas cosas en la vida, por casualidad. Estaba navegando por Netflix, buscando algo para distraerme después de un día particularmente pesado en el trabajo. Ya saben, esos días en los que uno solo quiere tirarse en el sillón y desconectar de la realidad. La oficina había sido un caos total. El proyecto en el que llevaba meses trabajando se había topado con un obstáculo inesperado, un error de cálculo que amenazaba con retrasarlo todo. El jefe, visiblemente frustrado, había estado rondando por los pasillos, sembrando un ambiente de tensión que me calaba hasta los huesos. Mis compañeros, igualmente agotados, se limitaban a responder con monosílabos y miradas perdidas. En esos momentos la idea de la escapada perfecta se centraba en un sofá cómodo, una manta suave y la promesa de un entretenimiento ligero y desestresante. Y de repente ahí estaba, Senkalkam, la serie turca que estaba arrasando en todo el mundo. La verdad es que al principio no me llamaba mucho la atención. Ya había visto otras series turcas antes, atraída por el exotismo de la cultura y las historias de amor apasionadas, y aunque algunas me habían gustado, ninguna me había marcado de verdad. Había visto Erkencikus con Can Yaman, que me pareció entretenida, pero un poco predecible. También me había aventurado con Kara para Ask, que tenía un ritmo más lento y dramático, pero que no me terminó de enganchar. Pero algo en el título, o quizás en la sinopsis, me intrigó lo suficiente como para darle una oportunidad. La premisa, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con un exitoso arquitecto, me sonaba a cliché, pero a la vez me parecía lo suficientemente ligera como para desconectar del estrés laboral. Y vaya qué oportunidad. Desde el primer capítulo quedé enganchada. La historia era fresca, divertida, romántica y los personajes eran absolutamente encantadores. La química entre Eda y Serkan era innegable, sus diálogos chispeantes y sus personalidades contrastantes creaban una dinámica adictiva. Me reía a carcajadas con las ocurrencias de los personajes secundarios, como Melo y Ceren, y me emocionaba con los momentos de ternura entre Eda y su tía Ayfer. Era como un bálsamo para el alma, un escape perfecto de la rutina y las preocupaciones diarias. Pero fue Kerem Bürsin, interpretando a Serkan Bolat, quien realmente capturó mi atención. No sé si fue su carisma, esa mirada intensa que parecía perforar la pantalla, su talento actoral, su innegable atractivo físico o una combinación de todo eso, pero desde el primer momento sentí una conexión especial con él y con su personaje. Serkan Bolat era un personaje complejo, un hombre de negocios frío y calculador, obsesionado con el trabajo y con una incapacidad manifiesta para expresar sus emociones. Pero Kerem Bürsin lograba transmitir una vulnerabilidad oculta, una melancolía que se escondía tras una fachada de dureza. Era como si, a pesar de su armadura, Serkan Bolat anhelara conectar con los demás, amar y ser amado. Y esa dualidad, esa mezcla de fuerza y fragilidad, me resultó irresistible. Al principio, obviamente, era simple fanatismo. Lo buscaba en Google, seguía sus redes sociales, veía todas las entrevistas que encontraba. Quería saber todo sobre él. Me obsesioné con su filmografía, buscando otras series o películas en las que hubiera participado.
Descubrí que había estudiado marketing y comunicación en Estados Unidos, y que había decidido regresar a Turquía para perseguir su sueño de ser actor. Me impresionó su dominio del inglés, que hablaba con fluidez y acento americano. Me interesaba saber cómo era su vida fuera de la pantalla, cómo era su relación con sus amigos y su familia. Me devoraba las noticias que salían sobre él, desde sus proyectos profesionales hasta sus supuestas relaciones sentimentales. Recuerdo haber pasado horas investigando los rumores que lo vinculaban con Andercel, su compañera de reparto en Senkalkam. A pesar de que intentaba convencerme de que no era más que una simple curiosidad, en el fondo sentía una punzada de celos cada vez que veía fotos de ellos juntos. Pero poco a poco mi admiración fue evolucionando. Empecé a darme cuenta de que Kerem Bürsin no era solo un actor guapo y talentoso. Era una persona con valores, con convicciones, con una visión del mundo que resonaba profundamente conmigo. Descubrí, por ejemplo, que era un defensor apasionado de los derechos de los animales, que participaba activamente en campañas de concientización sobre el cambio climático, que apoyaba a organizaciones benéficas que trabajaban con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Leí artículos sobre su participación en eventos para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil, y me emocionó ver su compromiso con causas sociales. Supe que había adoptado a varios perros callejeros, y que se involucraba personalmente en su cuidado y bienestar. Me sorprendió su sensibilidad hacia los problemas ambientales, y su preocupación por el futuro del planeta. Y todo eso, sumado a su talento actoral y a su carisma, lo convertía en alguien realmente especial. Me di cuenta de que mi admiración no se basaba únicamente en su atractivo físico o en su éxito profesional, sino en su calidad humana, en su integridad, en su compromiso con el mundo. Empecé a ver en él un modelo a seguir, una persona que utilizaba su plataforma para hacer el bien y para inspirar a los demás. Pero lo que realmente me impactó fue su actitud ante la vida. Kerem Bürsin se mostraba siempre auténtico, genuino, sin filtros. No le importaba lo que pensaran los demás, no se dejaba presionar por las expectativas de la industria del entretenimiento. Era él mismo, sin máscaras, sin poses. Leí entrevistas en las que hablaba abiertamente sobre sus miedos, sus inseguridades y sus errores. No intentaba proyectar una imagen perfecta, sino que se mostraba como un ser humano real, con sus virtudes y sus defectos. Me impresionó su honestidad, su valentía para mostrarse vulnerable ante el público. Vi vídeos en los que defendía sus opiniones con firmeza, sin importarle las posibles críticas o represalias. No se dejaba intimidar por los comentarios negativos o los juicios de los demás. Y esa autenticidad, esa valentía de ser uno mismo en un mundo que constantemente te presiona para ser diferente, me inspiró profundamente. Me hizo reflexionar sobre mi propia vida, sobre las veces que había intentado encajar en moldes que no eran míos, sobre las veces que había reprimido mis propios sentimientos y opiniones por miedo al rechazo. Antes de descubrir a Kerem Bürsin, yo era una persona bastante insegura, con muchos miedos y complejos. Me preocupaba demasiado lo que los demás pensaban de mí, me esforzaba por encajar en moldes que no eran míos, me reprimía para no llamar la atención. Tenía miedo de ser juzgada, de ser criticada, de ser rechazada. En el trabajo siempre evitaba dar mi opinión en las reuniones, por temor a decir algo equivocado, o a ser ridiculizada por mis compañeros. En mi vida personal, me esforzaba por complacer a todos, sacrificando mis propios deseos y necesidades. Me sentía atrapada en una jaula de expectativas, obligada a cumplir con los roles que la sociedad me había impuesto. Me costaba mucho tomar decisiones, siempre buscando la aprobación de los demás antes de dar cualquier paso. Tenía una necesidad constante de validación externa, y me sentía vacía e insatisfecha cuando no la recibía. Pero al ver a Kerem Bürsin, tan seguro de sí mismo, tan auténtico, tan libre, empecé a cuestionarme mis propias inseguridades. ¿Por qué me importaba tanto lo que los demás pensaban de mí? ¿Por qué me esforzaba por ser alguien que no era? ¿Por qué me reprimía tanto? Empecé a darme cuenta de que estaba perdiendo mi propia identidad, que me estaba convirtiendo en una sombra de mí misma. Comprendí que la verdadera felicidad no se encontraba en la aprobación de los demás, sino en la aceptación de uno mismo. Empecé a entender que mis miedos y mis complejos eran solo barreras mentales que me impedían alcanzar mi máximo potencial. Y poco a poco, empecé a darme permiso para ser yo misma. Dejé de preocuparme tanto por la opinión de los demás, empecé a expresar mis ideas y mis sentimientos con mayor libertad,
empecé a hacer cosas que realmente me gustaban, sin importar si eran cool o no. Empecé a vestirme como quería, a escuchar la música que me gustaba, a leer los libros que me interesaban. Empecé a pasar más tiempo con las personas que me hacían sentir bien, y a alejarme de aquellas que me hacían sentir insegura o inferior. Empecé a decir no cuando algo no me apetecía, y a priorizar mis propias necesidades y deseos. Fue un proceso gradual, por supuesto. No fue de la noche a la mañana. Hubo momentos en los que me sentí perdida y confundida, en los que me costó mucho romper con viejos patrones de comportamiento. Pero con el tiempo me fui sintiendo cada vez más cómoda en mi propia piel, más segura de mí misma, más feliz. Empecé a aceptarme tal como era, con mis virtudes y mis defectos. Aprendí a quererme y a valorarme, a reconocer mi propio potencial. Y todo gracias a la inspiración que me brindó Kerem Bürsin. Su ejemplo me demostró que era posible ser auténtico y feliz, incluso en un mundo que constantemente te presiona para ser diferente. Su valentía me inspiró a superar mis propios miedos y a perseguir mis propios sueños. Pero la influencia de Kerem Bürsin en mi vida no se limitó solo a mi autoestima y a mi confianza. También me inspiró a perseguir mis sueños, a salir de mi zona de confort, a tomar riesgos. Siempre había tenido el sueño de escribir una novela. Desde pequeña, me había encantado leer y escribir historias. Me pasaba horas inventando personajes y mundos imaginarios, plasmando mis pensamientos y sentimientos en papel. Había escrito algunos cuentos y poemas en mi adolescencia, que incluso había compartido con algunos amigos y familiares. Pero a medida que fui creciendo fui dejando de lado mi pasión por la escritura, priorizando otras cosas que consideraba más importantes o más prácticas. Me convencí de que la escritura era solo un hobby, algo que no podía darme de comer. Me enfoqué en mis estudios, en mi carrera profesional, en formar una familia. Dejé de lado mi sueño de ser escritora, guardándolo en un rincón de mi corazón. Pero siempre había estado ahí, latente, esperando su momento para resurgir. Pero siempre había puesto excusas, siempre había encontrado razones para no hacerlo. Que no tenía tiempo, que no tenía dinero, que no tenía talento, que era demasiado arriesgado, que era demasiado tarde. Me convencí de que era mejor conformarme con una vida segura y estable, que arriesgarme a perseguir un sueño que consideraba inalcanzable. Pero al ver a Kerem Bürsin, que había dejado su carrera en Estados Unidos para perseguir su sueño de ser actor en Turquía, me di cuenta de que las excusas no eran más que eso, excusas. Que si realmente quería algo, tenía que dejar de poner peros y empezar a actuar. Me di cuenta de que estaba perdiendo mi tiempo, que estaba desperdiciando mi talento, que estaba dejando pasar la oportunidad de hacer lo que realmente me apasionaba. Comprendí que la vida era demasiado corta para vivirla a medias, que tenía que atreverme a perseguir mis sueños, sin importar los obstáculos o las dificultades que pudiera encontrar en el camino. Así que me armé de valor, dejé de lado mis miedos y empecé a trabajar en mi sueño. Me inscribí en un taller de escritura creativa, donde aprendí técnicas y herramientas para mejorar mi estilo y mi narrativa. Empecé a dedicarle tiempo a la escritura todos los días, aunque solo fueran unos minutos. Me obligué a escribir, incluso cuando no me sentía inspirada. Investigué sobre el mundo editorial, sobre cómo publicar una novela, sobre cómo promocionar mi trabajo. Fue difícil, claro que sí. Hubo momentos en los que pensé en rendirme, en tirar la toalla. La falta de tiempo, el cansancio, la frustración, las dudas. Todo conspiraba para hacerme abandonar mi proyecto. Recuerdo haber pasado noches en vela, luchando contra el bloqueo creativo, sintiéndome incapaz de escribir una sola frase coherente. Me comparaba con otros escritores, sintiéndome inferior y poco talentosa. Dudaba de mi capacidad para llevar a cabo mi proyecto, y me preguntaba si realmente valía la pena tanto esfuerzo y sacrificio. Pero cada vez que sentía que no podía más, pensaba en Kerem Bürsin y en su historia de superación. Y eso me daba fuerzas para seguir adelante. Me recordaba que él también había tenido que superar muchos obstáculos y dificultades para alcanzar su sueño, que él también había tenido momentos de duda y frustración, pero que nunca se había rendido. Su ejemplo me inspiraba a perseverar, a no dejarme vencer por el desánimo. Y al final, lo logré. Conseguí terminar mi novela, y después de varios meses de búsqueda, encontré una editorial dispuesta a publicarla. Fue una de las mayores satisfacciones de mi vida. Ver mi libro en las estanterías de las librerías,
recibir mensajes de lectores que se habían emocionado con mi historia, saber que había logrado transmitir mis ideas y sentimientos a través de mis palabras. Fue una experiencia increíble que me llenó de orgullo y felicidad. Y todo gracias a la inspiración que me brindó Kerem Bürsin. Su ejemplo me demostró que era posible alcanzar mis sueños, que solo necesitaba creer en mí misma y perseverar en mi esfuerzo. Su valentía me inspiró a tomar riesgos, a salir de mi zona de confort y a perseguir mis pasiones. Pero la historia no termina aquí. La influencia de Kerem Bürsin en mi vida sigue presente a día de hoy. Sigo admirando su trabajo, sigo aprendiendo de su ejemplo, sigo inspirándome en su actitud ante la vida. Sigo viendo sus series y películas, disfrutando de su talento y carisma. Sigo sus redes sociales, aprendiendo sobre sus proyectos y sus opiniones. Sigo sus entrevistas, admirando su honestidad y su compromiso social. Y cada vez que me enfrento a un desafío, cada vez que me siento insegura, cada vez que pienso en rendirme, me acuerdo de Kerem Bürsin y de todo lo que me enseñó. Y eso me da la fuerza y la motivación necesarias para seguir adelante. Me recuerdo que soy capaz de superar cualquier obstáculo, que tengo el poder de alcanzar mis sueños, que soy valiosa y merezco ser feliz. Porque al final eso es lo que realmente importa, tener a alguien que te inspire, que te motive, que te haga creer en ti mismo, que te ayude a ser la mejor versión de ti mismo. Y para mí, esa persona es Kerem Bürsin. No importa que no lo conozca en persona, no importa que solo lo admire a través de la pantalla. Su ejemplo ha tenido un impacto profundo y positivo en mi vida, y le estaré eternamente agradecida. Sé que puede sonar raro, quizás incluso un poco exagerado, que una persona a la que ni siquiera conozco en persona haya tenido un impacto tan grande en mi vida. Pero es la verdad. Kerem Bürsin, sin filtros, me cambió la vida para siempre. Me enseñó a ser auténtica, a perseguir mis sueños, a creer en mí misma. Y por eso, le estaré eternamente agradecida. Su influencia me ha convertido en una persona más segura, más feliz y más realizada. Y esa es mi historia. Una historia de admiración, de inspiración, de transformación. Una historia que quería compartir con ustedes, porque creo que todos podemos encontrar inspiración en lugares inesperados. Y quizás mi historia pueda inspirar a alguien más a perseguir sus sueños y a ser la mejor versión de sí mismo. Creo firmemente en el poder de la inspiración, en la capacidad que tenemos todos de motivarnos e influirnos mutuamente. Creo que las historias personales, las experiencias vividas, pueden ser una fuente de aprendizaje y crecimiento para todos. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Como vieron, la historia de Kerem Bürsin me inspiró a salir de mi zona de confort, a perseguir mis sueños y, lo más importante, a aceptarme y amarme tal como soy. Descubrimos cómo la autenticidad, la pasión y la perseverancia pueden ser motores de cambio personal. Me encantaría que cada uno de ustedes reflexionara sobre su propia vida, sobre las personas que los inspiran, sobre los sueños que desean alcanzar. Les invito a compartir sus reflexiones conmigo, a dejar sus comentarios y preguntas. Me encantaría conocer sus historias, saber quiénes son sus ídolos, cuáles son sus aspiraciones. Quería agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y que les aporte valor. Me encantaría saber qué piensan sobre esta historia. ¿Les ha pasado algo similar? ¿Hay alguna persona que los haya inspirado de manera especial? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Sus comentarios y opiniones son muy importantes para mí, me ayudan a mejorar y a crear contenido que realmente les interese. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que al suscribirse me ayudan muchísimo a seguir creciendo y a crear más contenido para ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad. Los espero en mi próximo vídeo. Hasta la próxima. Espero que esta historia les haya servido de inspiración, y que les haya animado a perseguir sus propios sueños. Recuerden que la vida es demasiado corta para vivirla a medias, que tenemos que atrevernos a ser nosotros mismos y a luchar por lo que queremos. Hasta la próxima.